Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Café con Capia, el número 12. Este, vamos a empezar rápidamente porque esta vez tenemos mucho tema que tocar. Igual voy a tratar de dejar varios minutos para preguntas. Las pueden dejar en el chat o la pueden mandar por el WhatsApp, de la mejor manera como puedan. Y de una vez arrancamos porque el tema es interesantísimo y tiene para rato. Voy a avanzar algunas slides más rápidas que otras porque al hacer la presentación me he dado cuenta que efectivamente todo lo que está pasando en el mundo hoy día podría tomarnos varias horas discutirlo y entenderlo, pero este es un webinar de inversiones y tenemos que enfocarnos en eso. Vamos a arrancar. Listo. Bueno, el podcast, el webinar de hoy es Trump y el reordenamiento del comercio global. Claramente los últimos 3, 4 semanas ha sido tocado por el comportamiento que ha tenido el presidente de Estados Unidos en tratar de reorganizar el comercio mundial, y nosotros vamos a tratar desde el lado de inversiones de darle una interpretación de lo que está pasando y cómo uno debe posicionarse a esto. Acuérdense que las inversiones no tienen emociones, no le importa mucho si es que eres de izquierda o de derecha, y la opinión que pueda tener uno con respecto a el presidente de Estados Unidos está haciendo bien o mal es intrascendente. Entonces uno tiene que pensar en que las inversiones no tienen emociones y uno tiene que buscar la mejor manera de invertir y generar el mayor retorno con el menor riesgo posible. Disclaimer: ninguna información compartida en este documento se puede interpretar como una recomendación de compra o venta de activos. Ninguna proyección, ni meta, ni información señalada constituyen estimaciones, más no aseveraciones. Y lo hacemos para que quede claro que nosotros hoy día no estamos actuando como asesores de inversiones, sino que estamos dándole la interpretación que yo tengo desde Capia sobre cómo uno debe posicionar su portafolio. Cualquier cosa adicional nos llaman directamente. Vamos de frente. Para los que no conocen Capia, Capia es una firma, lo voy a hacer rápido, tiene dos patas: la pierna de M&A, que es banca de inversión, que se dedica a hacer compra y venta de empresas, y la parte de asset management, que tiene tres verticales: la vertical de renta variable, donde invertimos dinero de personas de alto patrimonio en acciones locales peruanas, y hemos invertido dinero para family office extranjeros, endowments, foundations, fondos de pensiones de afuera, etcétera. Tenemos la división de renta fija y tenemos la división de inversiones inmobiliarias, donde hoy día estamos concentrados más en un fondo que está construyendo un almacén muy grande en el aeropuerto. Si se van al aeropuerto van a ver en una esquina que hay un almacén muy grande, ese es nuestro. Entonces hacemos cosas distintas, entretenidas, de alto retorno, con el mejor equipo de profesionales posible. Vamos de frente a la carne. Estados Unidos hoy día es lo más importante de lo importante. Lo que hace Estados Unidos está afectando a todo el mundo. Esta es una foto de lo que fue el segundo día del llamado Liberation Day, cómo estaban las bolsas. Hubo pánico, como pueden ver acá en la parte donde dice change, es cuánto se habían caído las bolsas ese día. 6% del S&P, 7% Argentina, Perú 5%, Europa 4%. Fue un descalabro. La gente se asustó, salieron a vender como locos, hubo pánico, pensaron que era el fin del mundo, y realmente no ha sido tanto así. Hoy día el mercado está abriendo arriba, y desde el día anterior que Trump anuncie las medidas de Liberation Day a hoy, la bolsa va a estar abajo 3%. O sea, todo el escándalo, toda la bulla, todo el despelote, todo el nerviosismo, las 25 horas al día en noticias, es para un 3% de diferencia en el S&P. Entonces, claramente, esto ha sido mucho más emocional que real, y hoy día te das cuenta que el efecto no iba a ser tan grande, porque 3% es cualquier día, ¿no? Este es un poco un cuadro del S&P el último año. Esta es la foto de ayer. Hoy día va a estar encima de 5.400 por acá. Y este fue el día ante Liberation Day. Entonces la caída realmente no es tan grande desde el anuncio. Y el año pasado ya habíamos tenido una caída en el 2024 de 10%. Y nadie dijo que Estados Unidos estaba quebrando, ni se iba a ir al descalabro, etc. Hoy día la diferencia es de 3%, con mucha volatilidad, porque el mercado estaba muy caliente, muy alto, muy recontra comprado.
y estaba buscando una excusa por corregir. Pero efectivamente hoy día, con 5.400 del Standard & Poor's, vamos a estar 8% encima que el año pasado y solo 3% debajo de lo que estaba el mercado antes del anuncio de las tarifas. Pero parece ser que todo el desarrollo de Estados Unidos se mide a través del S&P y tiene un sentido porque efectivamente Estados Unidos es el país más desarrollado en mercado de capitales y financia mucho su economía con el mercado de capitales. Lo financia más que con la banca, con el mercado de capitales. Entonces sí quiere decir que hay una interpretación de cómo está yendo la economía americana y cómo se proyecta con respecto a la volatilidad del mercado, sí, pero es exageradamente concentrado en si el mercado cae le va mal y si el mercado sube le va bien. Esa es una característica del mercado de Estados Unidos. Estos son los tres índices importantes de Estados Unidos. Está el Nasdaq en negro, está el S&P en azul y está el Dow Jones en gris. Ha corregido 10% ayer, 7% a hoy, desde el punto más alto, pero sigue con retornos muy altos. Está encima de la media de 10% anual de los últimos 100 años. Es decir, desde la corrección del 2009, que fue la gran corrección en verdad que nosotros hemos tenido, el S&P ha subido 13,5 anual y el Nasdaq 17 anual. Para regresar a su media, si solo regresaran los índices a la media de 10% anual de retorno, podría caer 35% adicional el S&P. Para que vean el margen de corrección que podría tener y no ha cambiado en nada los retornos anuales de los últimos 100 años. Entonces estaba muy sobrecomprado y los que estaban invirtiendo arriba claramente estaban desatendiendo todas las noticias y todas las señales que te da el mercado. El excepcionalismo americano existe y esto es algo bien importante que puede graficar por qué ha sido la bolsa de Estados Unidos tan querida en los últimos tiempos. Solo he puesto 2 puntos. Una, innovación. Los últimos 15 años Estados Unidos ha innovado y ha desarrollado la tecnología del mundo, básicamente. Y entonces ha tomado más participación de mercados globales. O sea, ¿cuánto tiene Apple del mundo? Facebook, Instagram, Tesla, Oracle, BlackRock, que es el fondo más grande del mundo, no de acciones listadas. Y así en general Estados Unidos ha tomado participación del mundo y en tecnología ha tomado participaciones las más grandes del mundo. Las empresas más grandes del mundo de tecnología son todas americanas o casi todas son de Estados Unidos. No son de China, no son de Europa. Y por eso que ha estado tomando más participación. Y lo segundo, eso ha convertido a que Estados Unidos en los últimos 15 años sobre todo ha tenido un dólar fuerte. Y el dólar fuerte aumenta ese excepcionalismo. ¿Por qué? Porque el dólar fuerte aumentan los flujos que entran al mercado americano, suben las acciones porque las mismas personas buscan comprar las mismas acciones, aumentan los múltiplos, aumenta la valorización, suben los índices y entonces la gente que está afuera vende sus índices locales y compra los índices de Estados Unidos, lo que aumenta el flujo nuevamente y aumenta el precio del dólar y aumenta la riqueza de los accionistas, los que esos accionistas invierten de nuevo en empresas nuevas de tecnología, lo que aumenta el precio dominantes y el círculo se convierte en un círculo virtuoso. Y eso lo pueden ver en el gráfico de la izquierda abajo, es efectivamente Estados Unidos ha tenido una productividad muchísimo mayor que el resto del mundo desde el año 2012, que ha hecho que la bolsa efectivamente genere una plusvalía mucho mayor. Es clara el aumento en productividad de Estados Unidos con respecto al mundo y eso es parte del excepcionalismo. Y la derecha, para mí, es uno de los cuadros más importantes que tenemos que analizar, es qué porcentaje de los índices está representado por Estados Unidos. La línea roja es el MSCI, el índice del mundo. Estados Unidos era el 70% del índice MSCI en 1970 y llegó a ser el 30% en 1990. Hoy día es el 75% casi. Está encima de la área Nifty 50, que era una burbuja. ¿Y a quién le ha quitado mercado? Principalmente a Europa y a Japón. Es decir, hoy día de cada dólar que entra a invertirse en los índices globales, 75% de ese dólar va a invertirse a la bolsa de Estados Unidos a través de estos índices. Y efectivamente hoy día ya no es que un dólar entra a Europa, sino que está saliendo plata de Europa para meter ese dinero a Estados Unidos, lo que lo ha vuelto, desde mi punto de vista, una situación
insostenible en el tiempo. Estados Unidos es el 25% del mundo, no es el 75% del mundo. Efectivamente, sus empresas han crecido como participación de utilidades del mundo, pero no es 75%. No está adecuadamente representado y yo creo que eso se va a dar la vuelta poco a poco durante mucho tiempo y eso va a hacer que los otros mercados empiecen a tener más interés. Es bien importante porque todo entró a Estados Unidos y hay una burbuja en los ETFs americanos que cuando empiece a deshacerse va a generar efectos bien importantes. Y la bolsa americana estaba cara y extendida. Solo un par de cuadros, porque podría darle 100 cuadros sobre lo cara que estaba la bolsa de Estados Unidos, pero hoy día, para las casas que tienen acciones en Estados Unidos, estaba casi en el punto más alto histórico, casi el 85% de los activos financieros de las personas que tienen de las casas en Estados Unidos estaba metido en acciones. Es el punto más alto desde que reventó el dot-com bubble. Así de caro estaba. Y abajo es un cuadro, todos los puntos que ven son el price earning, que está abajo del mercado, y el retorno del siguiente año, y el price earning, y el retorno de los siguientes 5 años. Vamos a 5 años, y efectivamente, si te das cuenta, la línea, la regresión, lo que te dice es que con el price earning que estábamos en enero del 2025, este enero, el retorno iba a ser 2% por los siguientes 5 años, estadísticamente hablando. Es decir, el mercado estaba esperando que los siguientes 10 años sean mejor que los últimos 15, algo que nunca ha pasado en la historia. Y todo diciendo porque AI iba a revolucionar el mundo y que esta vez era diferente. Cada vez que ustedes escuchen esta vez es distinto, burbuja, fijo, o hay corrección. Efectivamente, Estados Unidos va a seguir dominando la tecnología, pero yo creo que eso ya está muy metido en precios. Vamos a ir rápido a todos los temas que está atacando Trump y que cada uno podría meritar media hora de conversación por lo menos. No lo vamos a hacer, obviamente no hay tiempo. Pero esto es todo lo que está atacando Trump al mismo tiempo y por eso que se siente tan violento. No solo eso, sino que Trump se ha relacionado con personas para dirigir cada uno de los ministerios que él considera relevantes, personas muy ejecutivas. No son políticos que viven de la política los últimos 15, 20 años, que lo único que hacen es pasar papeles de un lado para otro y esperar lo que hemos visto en la política, que no, vamos a hacer una reforma, esa reforma la tiene que realizar el ministerio, el viceministerio, el departamento de Hacienda, el de Recursos Humanos y de ahí el otro país, y todos se demoran meses para pagarle a toda la burocracia que tienen los estados y los otros países y nunca se logra nada. Trump, en cambio, lo que hizo es seleccionó gente muy ejecutiva, muy independiente y casi todos multimillonarios, que les importa un pepino el dinero, sino en generar un efecto importante como ellos tienen su visión, y les ha dado independencia. Entonces, por eso vemos que avanza tan rápido en tantas cosas y la gente se molesta, porque efectivamente los burócratas no están acostumbrados a ver eso. Y yo creo que esa es una tendencia global que vamos a ver más adelante como Milei. Milei, si no hacía las cosas a lo bruto, hoy día seguirían con una hiperinflación. Y todas las mismas personas que se quejaban de que Milei entró al gobierno de Argentina y que decían que era insostenible, que no es político, no sé qué, hoy día aceptan de que Milei ha hecho un cambio transformacional en Argentina y que se necesitaba hacer de esa manera enérgica. Entonces, la visión de Trump es hacer cambios. Trump quiere cambiar el mundo y cómo Estados Unidos se interrelaciona con el mundo. Esa es su visión. Entonces, está tocando inmigración, está tocando la eficiencia del Estado, la grasa que tiene, la burocracia hoy día. Es el 30% de la economía americana, es muchísimo, no debería ser más de 20%. El tema de educación, como hemos visto, ha planteado cerrar el Ministerio de Educación, como el comercio y la reindustrialización de Estados Unidos, todo el tema de género y sexo que ha generado que la izquierda progresista entre en colapso. Las criptomonedas, algo que el anterior gobierno de Biden no quería promover, que lo veía como una amenaza, él está promoviendo. El tema de salud, recién vamos a empezar a ver los cambios en salud. Creo que ayer se anunció algo. En política exterior, cómo se está relacionando con el mundo, las guerras comerciales, el tema del imperialismo con China, la desregulación financiera. Se ha generado una burocracia espantosa a nivel bancos y bancos de inversión. Se espera que la banca los bancos de inversión y el M&A se reactiven este año agresivamente. Y el tema de sostenibilidad fiscal. Solo vamos a hablar de un par de temas, porque no nos da el tema para todos, pero todos esos temas son súper interesantes e importantes entenderlos para ver qué es lo que va a pasar hacia adelante. Entonces, Trump es un nacionalista americano, su concepto de Make America Great Again está clarísimo, pero él habla de tarifas hace 30 años.
Es rarísimo que la gente hoy día esté sorprendida por las tarifas cuando él viene hablando de las tarifas hace 30 años. Y ya había subido tarifas en el 2017 a China, después de años. En su campaña electoral yo me acuerdo que él decía una tarifa global de entre 10 y 20% y 65% a China. Ese fue el speech de campaña de estas elecciones. Y la gente decía, no, es imposible. Es realmente impresionante cómo cuando no están en su manera de pensar, no hacen el chip de que puede pasar. Él quiere realinear la economía global, algo que pasa 2 veces cada 100 años. Obviamente en beneficio de Estados Unidos. Y hay que escucharlo más que a Trump, a Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro. Él es un globalista. Y siendo un globalista, eh, es un tipo inversionista macro. Él iba de la mano con George Soros y Stanley Druckenmiller, que han sido los mejores inversionistas macros del mundo. El tipo es fuera de serie, es brillante. Y él entiende que hay que ajustar cosas internamente a pesar de que no es nacionalista, sino es globalista. Y él, hay que escuchar lo que dice. Él en el junio de 2024, antes de la campaña, él hablaba de que se venía un reorden económico global y que ya estaba pasando en los últimos años a raíz del COVID y que él quería ser parte de este reordenamiento económico global que era equivalente al Bretton Woods. Dijo que el status quo no es manejable y que no se puede seguir Estados Unidos financiando su déficit y su deuda eternamente con el exterior. O sea, él tenía claro que había que hacer un cambio. Habló de la concentración de la riqueza y dijo, el 10% de las personas son dueñas del 88% de las acciones de la bolsa. El 40% son dueñas del 12% restante. El otro 50% de americanos solo tiene deuda de alquileres. Entonces hablaba claramente de 2 grupos de estadounidenses. Y también dijo, el 2024 se tuvo el récord de viajes de vacaciones a Europa por empresas americanas. Nunca en la historia se había viajado tanto a Europa. Y el mismo 2024 se tuvo el récord de familias que fueron a pedir alimentos en los food banks. Ahí está separando los 2 grupos grandes, que son los mismos de la concentración de la riqueza. Y lo que decía es que se tenía que hacer un detox de la economía americana, que había que frenar la fiesta, tanto monetaria como fiscal. Y también dijo que no tenemos la capacidad de proveernos de lo esencial como americanos. Entonces él está muy preocupado por todo eso y esos son los mensajes que creo que están implementando ahora en su economía. Y el S&P es el termómetro, mientras el S&P suba, todo lo demás no importa, parece, pero para este gobierno parece que no lo es tanto. Parece que es más importante mejorar un poco las condiciones de los votantes de Trump, que fueron la mitad más pobre y no la mitad más rica, por decir algo. Y otra cosa es que Estados Unidos tiene una visión mucho más transaccional de corto plazo. Ellos buscan el retorno inmediato por la inversión. Ni Europa ni China piensan así. Entonces hay 2 visiones claramente distintas sobre el futuro. El futuro de Estados Unidos es bien inmediato y el futuro de China y Europa es mucho más a largo plazo. A ver, ya. Pero se ha quedado atracada la presentación un ratito. Ya. Vamos a hablar del déficit. El déficit solo crece en Estados Unidos. Si pueden ver acá, desde el 2007, salvo estos picos hacia abajo muy fuertes, la tendencia está clarísima de que el déficit en Estados Unidos solo aumenta. Se ha vuelto estructural. Hoy día Estados Unidos tiene 120% de deuda sobre PBI y podría subir a 150 sin ningún problema. No pasaría nada, pero efectivamente ya sería irreversible. Y el déficit te genera más emisión de deuda para financiarlo, lo que genera más tasas de interés, lo que genera más déficit, lo que genera más emisión de deuda y es una espiral incontrolable. Hoy día el déficit es de más de 2 trillones de dólares. En el 2025 se esperan pagos solo en intereses de 1.24 trillones de dólares o 4% del PBI. Solo hace 6 años era 520. Aumentan 700 billones de dólares para que vean el espiral. Reducir la tasa de interés en 2 puntos equivale a un ahorro de 600 billones de dólares o casi un tercio del déficit. Así de importante es bajar la tasa de interés en Estados Unidos. Y Bessent quiere terminar el 2028 con 3.5% de déficit, o sea, la mitad de lo que hay hoy día. Y eso es reducible en 1 trillón que viene por reducir la tasa de interés, por las tarifas del Golden Visa y por el Dodge, ¿no? El plan Dodge. Es importantísimo reducir el déficit porque eso te va a generar menores tasas de interés. Entonces, Scott Bessent en algún momento también dijo, tenemos que coquetear con la recesión para poder bajar sustantivamente la
tasa de interés. Esa es la visión que hay en el gobierno, eso le dijo en una entrevista. Y ese es un cuadrito rápido de cómo ha aumentado la deuda de 18 trillones a 36 fuertemente desde el 2020, el efecto pandemia y el efecto Biden. Biden, acuerdan que le metió pedal to the metal y le metió una inflación tremenda a Estados Unidos y eso que lo exportó al mundo y que nosotros también sufrimos, ya, eso fue la deuda que emitió Biden para poder calentar la economía y salir reelecto. Y acá a la derecha es, este azulito es el costo de los T-bills, que son las emisiones de menos de un año en Estados Unidos, que fue cómo financió Biden ese déficit tan grande con Janet Yellen a la cabeza. Y se dan cuenta, era 0%, 0.25, pasó a ser 5%, 5.25 si se acuerdan. Y ese representa ya el 25% total de la deuda de Estados Unidos. Eso ha sido que el total de la deuda, el promedio, que es este rojo, haya subido de 1.8 a 3.3%. Es por eso que hoy día a Estados Unidos le resulta difícil bajar el déficit porque la tasa de interés ha subido, no solo por la inflación, sino porque han aumentado muchísimo la deuda. Y en vez de haber emitido bonos a 100 años, Janet Yellen emitió todo al corto plazo y tuvo que subir la tasa de corto plazo, lo que empeoró el problema. Entonces, ha subido de 40 a 120% la deuda neta de Estados Unidos desde hace menos de 10 años. Eso es importantísimo. Entonces, ¿por qué es tan importante bajar la tasa de interés? Para pagar menos y que el déficit se reduzca. Y esto ha sido reflejado claramente en las tasas de largo plazo. Este es un cuadro que tiene, me gusta mostrarlo mucho porque es el de largo plazo de la tasa de 10 años. Estaba en 4% en el 60, se fue a 16, volvió a caer hasta menos de 1% y hoy día está encima de 4, 4.4. Y hoy día que estamos acá, este es un cuadro desde el 2020 nomás, y claramente no vamos a regresar a tasas de 2%, pero sí podríamos regresar entre 3 y 4 en la tasa de 10 años. Hoy día estamos un poco altos, yo diría por tres temas. Primero, porque tenemos un déficit fiscal de 7% que crece en Estados Unidos, porque se han desajustado, desencajado las expectativas inflacionarias, nadie sabe muy bien a dónde viene la inflación, yo creo que eso se va un poco a relajar. Y tres, porque Trump estaba hablando hasta hace 2 o 3 días que quería cambiar al chair de la Fed, pero ayer lo desmintió. Entonces, por eso también es que hay este rally. El consumidor. Inflación está bajando, está en 2.4, no llega al 2% que es lo necesario. La consumidor, efectivamente la inflación es el tema más importante para la tasa de interés y poquito a poco está cayendo. Ahora se espera que suba con estos rumores y con estos sustos que hay inflacionarios por las tarifas, pero efectivamente este año probablemente veamos no un 2.4, sino 2.7, pero hacia adelante sí se espera que pueda ir cayendo un poco más. Entonces yo creo que está contenida la inflación, el petróleo está cayendo. A la derecha lo que vemos es cómo ha subido la tasa hipotecaria en Estados Unidos llegando a 7,5, que es la tasa parte de arriba, y cómo no se reactiva todavía el mercado de vivienda. Es un poco para entender que las altas tasas afectan al desarrollo americano, y el ahorro en Estados Unidos, que ya se gastaron todo el ahorro de los cheques que les había entregado Biden en la pandemia. Este es un cuadro bien importante sobre el reordenamiento del comercio global, que es la gran pelea que estamos viendo nosotros entre China y Estados Unidos. Todos los cuadros son del Fondo Monetario Internacional. Este es un cuadro que lo que refleja la línea roja es la incertidumbre que hay sobre la política comercial y las tarifas, cómo ha aumentado significativamente y es lo que estamos viviendo ahorita. Esto solo va a bajar. Y a la medida que baje, los mercados se van a tranquilizar. Y a la derecha son las tarifas reales que tiene Estados Unidos desde 1800. Desde 1800 tenía encima el 60% y ha sido el país campeón en bajar tarifas hacia el mundo. Fue el que lideró la expansión del comercio global desde los 1900 y bajó sus tasas más que ningún otro país en el mundo durante el mayor plazo posible. Esto fue antes, el abril 1 de 2025 es el cuadradito antes de que Trump libere las tarifas y ahora estamos en este punto. Claramente no vamos a terminar ahí, va a terminar algo en el medio, pero es la manera de negociar de Trump. Este cuadro rápido, el rojo, es como el mundo ha ido bajando las tarifas para que vean que se ha demorado, mientras que Estados Unidos fue el promotor del comercio mundial y de las bajas tarifas en el mundo. Este salto que ven acá fue Trump. Y claramente eso no generó en el 2017 el pánico que generó hoy día. Pero el mundo siempre ha estado muy por encima que Estados Unidos en cuestión de tarifas. Y a la derecha están las barreras no tarifarias, que son
esas cositas que van añadiendo a las tarifas para ingresar un producto a cualquier país. Como ven, China, desde el 2010, ha estado aumentando todos los años los subsidios o las tarifas a sus productos para que otros productos de otros países no puedan entrar a China. Ha sido el peor país del mundo. Tiene 800. La economía económica europea en los últimos años también empezó a aumentar significativamente, mientras que Estados Unidos 2010 hasta ahora bajó y subió, pero en verdad está neto flat. Es decir, China y Europa efectivamente sí subían sus tarifas. Si las sumas por tarifas y no tarifas, han estado subiendo en los últimos 10 años agresivamente. Y Estados Unidos mantuvo hasta que entró Trump. ¿Y qué ha pasado en el mundo en el tema del comercio global? China, de ser el 8% de la manufactura global, hoy día es el 27% y ha comido mercado de Estados Unidos y Europa. Efectivamente, las fábricas se fueron a China y cerraron en Estados Unidos y en Europa. ¿Esto que ha generado efectivamente que Estados Unidos tenga un déficit tremendo en la cuenta corriente y Europa y China tengan un superávit. Efectivamente, hay desbalances. Y este desbalance Estados Unidos es lo que quiere corregir Estados Unidos, pero en parte viene porque es la reserva moneda del mundo. Ellos tienen que aceptar que tienen que generar ciertos déficits, ciertos desbalances, porque son la moneda reserva del mundo. Ok, la pelea la vamos a poner rápido entre Estados Unidos y China. Este es el PIB mundial, 110 trillones. Estados Unidos está en 29 y China 18. Esos son los dos países más grandes del mundo. La línea roja es como China ha ido creciendo desde los 60, desde que empezó a reaccionar. Claramente, si ven, crecía a tasas de 13%, de ahí empezó a crecer a tasas de 10, 7 y ahora está en 5. China está empezando a bajar su crecimiento, mientras que Estados Unidos se mantiene en el 3% de los últimos 30, 40 años. Y esta es la participación del PBI abajo. Estados Unidos hoy día es el 26% y China es el 17%. Pero China era 4% en el 2000 cuando Estados Unidos le abrió las puertas al World Trade Organization. Y efectivamente pasó de 4 a 17, por 4 veces multiplicó su participación en el mundo gracias a su entrada al comercio global. Eso es lo que ha sido la transformación de China en los últimos años y se ha vuelto un país muy rico gracias al comercio y a que Estados Unidos le abrió las puertas. Ambos países muy endeudados, como deuda sobre el PIB, y ambos países con mucho déficit. Los dos están igual. Y esto es el déficit comercial que tiene Estados Unidos contra China. Era de 33.000 millones en el 95 y 10 de 300.000 millones. Y claramente ya ha habido desde hace unos cuantos años un freno a ese aumento en el déficit, que tocó su pico en el 2017 con 420.000 millones de dólares. Entonces, entre China y Estados Unidos ya hay una pelea que se viene desarrollando internamente, pero hoy día Trump ha puesto mucho más énfasis en tratar de reducir esto. Perdón. Esto es bien importante porque grafica los últimos 25 años. Estados Unidos promueve la entrada de China al World Trade Organization con Clinton, pero fue apoyado por los dos partidos durante los últimos 24 años, hasta el año pasado. Clinton, al promover esto en el Harvard Institute, su discurso decía que Estados Unidos iba a aumentar las exportaciones a China y creará millones de empleos en manufactura, algo que no se dio obviamente. Cerraron fábricas en Estados Unidos porque era más barato hacerlo en China. Esto promovido por los bancos de inversión que les prestaban plata a las compañías para abrir las empresas en China y por los Bain y McKinsey de este mundo diciendo que era mucho más económico hacerlo. Eso terminó en que se han quitado 5 millones de empleos en Estados Unidos y no se creó empleos de manufactura. Que se iba a promover la democracia en China. Mentira, China no es ninguna democracia y no se iba a exportar ningún valor americano de libertad. Hoy día China claramente sigue siendo tan cerrado y tan dictadura como antes. Tercero, que iba a obligar a China a respetar las reglas mundiales de comercio. Claramente eso no pasa porque China hace lo que le da la gana y no se rige por las reglas del World Trade Organization, y que iba a mejorar la seguridad nacional de Estados Unidos porque hacer ricos los chinos no iban a querer perderlo eso, y yo creo que eso no le importa mucho a China. Entonces, efectivamente ha generado un desarrollo increíble que China se incorpore a World Trade Organization para todo el mundo, pero las 4 cosas que propuso Clinton, ninguna ha pasado. Algunos temas sobre China. China, para invertir en China necesitas que tu empresa se asocie con una empresa china y la China tiene que tener 51%. Y tienes que entregar toda tu propiedad intelectual.
No hay libre comercio en China, como eso lo sabemos. Se roban la propiedad intelectual. Google no puede entrar, Facebook no puede entrar, Meta no puede entrar, Uber entró y le robaron toda la propiedad intelectual. Es decir, China tiene diferentes condiciones para todos los que entran a China, pero sí quiere libre comercio para otro lado. Y yo creo que esa es un poco la pelea que estamos viendo ahora a nivel global también. En el 2020 anunció su plan quinquenal, donde dicen que ya no quieren seguir basando su motor en las exportaciones, sino en la demanda interna. Eso fue post pandemia, hay un cambio de chip importante, y en el 2017 anuncia que van a ser el líder en inteligencia artificial y que van a tener toda la cadena desde la producción de chips. Y acuérdense que los chips se hacen en Taiwán. Entonces, eso de que quiere tomar Taiwán es cierto. Punto aparte, los grandes imperios, tanto China como los otros anteriores, han desaparecido por deuda, porque no podían pagar sus deudas. Por eso es que Estados Unidos está tan preocupado por la deuda. ¿En qué se podría focalizar ahora Estados Unidos para competir con China? En ser el líder en inteligencia artificial, toda la cadena, tiene que generar energía para financiar esto, las tierras raras y los minerales son clave, toda la parte de farma, un dólar que sea siga siendo la moneda reserva del mundo, pero debilitarlo, que es, yo creo que es parte de la estrategia que hay que ver ahora, y tarifas con países, pero con acuerdos de defensa. Entonces es lo que yo creo que vamos a ver hacia adelante. China no está en un boom, para el que crea que China está volando, mentira. Ayer salió el número del Fondo Monetario esperando que China crezca 3%, 3.2%, si no me equivoco, para este año, que para China eso es casi recesión. China debería crecer al 5%. China tiene una crisis residencial espantosa del 2022 en la que caen los precios y claramente se ve reflejado en los índices que no suben desde hace 12 años. Claramente a China no le interesa el S&P, el S&P chino. No contempla su desarrollo como país en función a cómo le ve el índice. Estados Unidos sí. No sé si se acuerdan, un día antes de que Jack Ma haga el IPO de Ant Financial, que era la persona más rica en China, lo capturaron y lo desaparecieron durante un año. Eso fue un mensaje clarísimo para el que quiera hacer negocios en China y para los chinos, de que el que mande es el gobierno chino, el que quiere ser rico va a ser rico cuando el gobierno chino quiera que sea rico. Y eso es una clave bien importante contra Estados Unidos, que no tiene la capacidad de desarrollo, que tiene la libertad que hay para crear y ser rico que hay en Estados Unidos, que te genera una industria de innovación muy fuerte. China copia y en función a lo que copia desarrolla innovación, pero no es capaz de generar innovación propia porque no tiene el carrot, no tiene la zanahoria al final, porque claramente ya dijeron que no van a ser ricos los que el gobierno chino no quiera que sean ricos. Europa es un problema, crecimiento de menos de 1%, inflación hacia la baja. El euro viene recuperando fuerte, eso es bueno. La guerra contra Rusia, hay un tema de rearmamentismo. Migración va a ser el tema de los siguientes 5 años, yo creo que va a ser el tema político electoral. UK, una inestabilidad política altísima. El caso de los local grooming gangs, para los que quieran investigar, chequen, le ha pasado una factura muy fuerte al Partido Liberal, que estuvo escondiendo estas denuncias de violaciones de los musulmanes hacia mujeres blancas en ciertos estados, y que el Partido Laboralista lo escondió para no perder los votos de los musulmanes. Es terrible. Eh, yo creo que se vienen cambios, reformas, esto es positivo. The City, yo creo que va a empezar a resurgir. The City, ¿qué es? The City es UK como mercado de capitales para UK, y era la segunda plaza más importante del mundo, y se están tomando medidas para que recupere eso. Dado que Estados Unidos va a ser la potencia del mundo en mercado de capitales, lo que ha hecho es está concentrando mucho en las 500 empresas más grandes. Todas las empresas que no son las 500 más grandes y que no están en el S&P no tienen el beneficio de ese mercado. Entonces, UK quiere ser ese mercado de las 500 no más grandes del mundo, que también son compañías de 200 billones, 100 billones, gigantes en el mundo. Y yo creo que eso se viene. Podemos hablar mucho de UK, pero creo que UK es un buy porque se vienen reformas. Alemania es el único país que ha bajado su deuda y su déficit. Es el mejor país hoy día de los desarrollados, macroeconómicamente hablando, y por eso es que no se ha caído nada la deuda alemana. Creo que Alemania va a agarrar una atracción importante, yo creo que es un strong buy. Francia, Macron llamó a elecciones en Congreso, pero él no quiso renunciar. Recién ayer dijo que probablemente pueda renunciar. Hasta que no pase eso, no me gusta Francia, hay que reducir. Italia me parece que está agarrando reformas con Meloni y me gusta. España es un desastre, sálganse de España, el gobierno de Sánchez quiere volverlo más comunista cada vez, se van a sentir los efectos. Ayer o anteayer escuché que quería expropiar las segundas viviendas, está de atar.
tarifas van a arreglar con Estados Unidos, yo creo que hay que invertir en Europa, a pesar de que crezca poco, creo que la diferencia de 40% con la valorización en Estados Unidos es muy grande y creo que vamos a empezar a ver flujos que se quedan en Europa y eso hace que los mercados empiecen a aumentar. Pero una foto vale más que 1000 palabras, estos son la cantidad de empresas en los últimos 50 años que son públicas, o sea, que están listadas y que valen más de 10 billones de dólares de market cap. Esto es Estados Unidos y esto es lo que ha creado Europa. Claramente Europa ha perdido la capacidad de crear empresas innovadoras, modernas y globales. Se ha vuelto en un museo. Sus políticas socialistas no le han funcionado para crear más valor y está perdiendo participación en el mundo y se ven reformas. Se ven reformas y eso debería hacer que empiece a recuperar algo de tracción por lo menos. Resumen geopolítico, hay un cambio sísmico en el orden global, es la era de globalización y libre comercio terminó, eso hay que entenderlo así, hay una nueva etapa, hay que ver cómo terminan las reglas de juego, los países empiezan a mirar más hacia adentro y hay menor crecimiento global. El WTO, donde Estados Unidos era el ancla, se deformó, los excesos nunca fueron corregidos, no se reformó, y ahora qué va a pasar, los bloques grandes van a negociar entre ellos y nosotros los países pequeños vamos a sufrir y se impone la fuerza. Gracias a Dios, nosotros estamos en la parte que a Estados Unidos le conviene. El COVID cambió el mundo, yo le he dicho todas las cafés con capias, el mundo cambió, el COVID expuso las limitaciones de cada país, China cerró por varios meses y desabasteció al mundo, no podemos vivir sin productos de China, y eso ha asustado a mucha gente. En vez de unirnos y que haya paz, ahora hay más guerras y el mundo está mucho más fragmentado e incierto, las tasas de interés han subido, el mundo está más endeudado, los organismos internacionales que eran las anclas, poderosos, importantes, se llenaron de burócratas, de gente que hizo carrera y se inflaron con la cantidad de burócratas adentro. Hoy día se politizaron, han perdido su rol, han perdido su poder, se han vuelto casi irrelevantes. El WTO, la ONU sobre todo, el USAID lo están desapareciendo. Vamos a ver cómo termina eso y es triste, tanto que Davos tomó poder. Davos es una organización de privados y tenía más poder que la ONU. La impunidad global está abierta, las personas no cumplen con las leyes internacionales, hacen lo que le da la gana. Putin atacó Ucrania, la cabeza de Hamas viviendo en Dubái, en Londres, o sea, la impunidad global, eso es algo que vamos a vivir viendo hacia adelante. Estados y China cada uno busca formar sus bloques y el dólar de ninguna manera va a perder su estatus de reserva del mundo, pero tiene que perder algo de valor porque está muy fuerte y esa fortaleza le está haciendo daño a Estados Unidos. Si Estados Unidos quiere recuperar algo de exportaciones, tiene que debilitar su moneda. Y hay muchas maneras en lo que se puede hacer, y eso ya se venía viendo reflejado en el oro. El oro está en 3.400. Hace 10 años, el oro estaba en 300. Ha subido 10 veces en 10 años, creo, 15. Recién este año la gente le da pelota al oro. Claramente están recontra tarde. Macro Perú. Vamos a Perú rapidito. Este es el cuadro de los buenos tiempos y ahora estamos regresando a crecer a tasas de 3%. Rápido esto acá, el PBI real 3.3 el 2024, 3.2 espera este año, eso es muy bueno, 2.9 el próximo. Estamos creciendo con tasas altísimas de demanda interna, por lo cual la economía interna se está recuperando, eso es bueno. Poca inflación, apreciación de tipo de cambio, poco déficit fiscal, alto balanza comercial positiva y altas reservas. Nos está yendo bien. Macroeconómica somos un tren. Toda la economía se está recuperando en todos los índices, masa salarial formal, importaciones, IGB, comprobante de pago electrónico, todos los indicadores positivos. Estamos saliendo tesis a tasas de crecimiento bajas medianas. Para Perú debajo del 4% es bajo, pero estamos al 3,5%. Eso es importante. Hay 7 retiros de AFPs, lo malo es que probablemente podría haber uno más. Esto impide crecer a tasas mayores. Te gasta el ahorro a largo plazo y no se financian los proyectos largos. Mayores tasas de interés, clara desventaja con Chile, Colombia y México. Muy clara desventaja, ahora lo vamos a ver. Tasas de interés están bajando, la inflación es 1.3% en marzo. Hay gasolina, estamos bien. El gobierno débil, pero creo que va a terminar. O lo van a acabar ya al final, ya no importa, ya intrascendente si es que lo cambian en noviembre, diciembre. Inseguridad y delincuencia crece rápidamente, es nuestro peor tema ahorita, pero se están pasando leyes que podrían ayudar finalmente. Será el principal tema de campaña. Proinversión es una máquina adjudicando proyectos, 9.000 millones de dólares versus 2.500 el año pasado.
y este año se esperan 8.000 millones. Lamentablemente está saliendo capitales locales, los grandes grupos empresariales, como lo vemos, venden empresas, no están comprando, no hay inversiones importantes y se reparte mucho dividendo y ventas. Hay una clara nerviosismo por lo que pueda pasar políticamente el próximo año. Podemos ver cómo el grupo Romero vendió Cañabrava, se rumorea lo de Primax, Centinela, Ranza. Hay una promoción tributaria del Estado para que inviertas afuera del Perú, y eso lo hemos discutido varias veces. Yo creo que mientras eso siga hay que aprovecharlo, pero eso es pésimo para el Perú. Tenemos un año preelectoral que genera ruido. En noviembre empezará la volatilidad y el fin de enero el nerviosismo que durará hasta junio. ¿Qué es lo que creo yo de la parte preelectoral? Van a haber 40 candidatos, pero van a haber 7 en verdad con posibilidades, y de esos 7 probablemente vamos a ver los 3 bloques de siempre. El sur, que tiene un rechazo fuerte hacia Lima y el norte, ¿no? Y yo creo que el sur, el rechazo siempre usualmente se pega hacia la izquierda, va a haber un candidato de izquierda que nos va a asustar, y por tanto nosotros siempre hemos recomendado que es conveniente a partir de mayo, junio, julio, empezar a comprar dólares para no llegar con muchos soles a diciembre. A pesar de que yo creo que el sol es una moneda que debería estar mucho más fuerte, creo que se viene la volatilidad. Esto es el daño que nos ha hecho la salida de FP, 60.000 millones de dólares. Chile ha pasado una ley aumentando el aporte mensual de 10 a 16%. Hoy Chile tiene 200.000 millones de dólares en AFPs. Nosotros tenemos 31.000. Y va a tener más dinero porque van a ahorrar más ahora. Esa es la diferencia en inversión que nos va a ganar Chile. Colombia no retiró nada, tiene 116.000 millones y México tiene casi 300.000. Gracias a nuestros políticos nosotros tenemos 33.000. Y esa es inversión a largo plazo que no tenemos. El Perú sale de la primera recesión, vientos a favor, metales, la inflación, el gobierno que se mantiene, los márgenes de la empresa hacia el alza, pero inversión muy activo. Se sale a reforma de las AFPs, pero no salió el reglamento, y el entorno político latinoamericano que es hacia la derecha, que eso es bueno. En contra, año preelectoral, agroindustria. ¿Por qué agroindustria? Porque ahí nos va a golpear el precio de la palta que hay sobre producción, los arándanos van a entrar ahora con un 10% adicional de sobrecosto a Estados Unidos, entonces se va a golpear un poco. Puede ayudarse con la nueva ley, que todavía no pasa. Va a haber menos gasto de inversión por año electoral, y los grupos grandes, como dije, no están invirtiendo fuerte en el Perú, sino más bien están vendiendo. Y este es el tema que me preocupa más a mí a largo plazo, es que no creo que Julio Velarde vuelva a renovar 5 años más. Va a haber incertidumbre sobre quién puede ser nuestro presidente del Banco Central en el siguiente gobierno. Financiamientos y mercados capitales nos queda la banca, y esos son tasas mayores, y la inseguridad de delincuencia. Esos son todos los vientos en contra. Mercado de acciones, PBI creciendo, ha aumentado el número de transacciones diarias el año pasado, gracias a Calpa, a la casa de bolsa. Han regresado los partícipes a los fondos mutuos, gran caída en número de partícipes por Castillo, gran regreso, y los activos también. Lamentablemente está concentrado en renta fija de corto plazo y los fondos que se crean para no pagar impuestos, los que invierten en el exterior. Pero esa plata poco a poco puede irse transformando en otros tipos de inversiones más a largo plazo. Lamentablemente no está yendo casi nada a acciones peruanas, casi todo a acciones locales, y este es el gráfico que muestro en la salida de dinero, recompra de acciones y empresas recomprando acciones de Perú. Muy fuerte la salida. Este es el número de inversionistas en azul nuevos que se crean todos los meses, gracias a Calpa. Calpa tiene el 95% de todos los nuevos inversionistas que se han creado por la plataforma de Calpa. Es el único que realmente hizo algo estructurado y bueno. Los demás, a pesar de tener el control del mercado de los bancos grandes, no hicieron mucho, pero eso está ayudando. Por sectores, avanzando rápido que se nos acabe el tiempo, las utilidades de los bancos arrancan. Siempre veamos cómo van las utilidades del sistema financiero, porque ese es el termómetro de la economía local, en el Perú por lo menos. Si tenemos al Banco de Crédito, a Credit Corp, y a Interbank a través de IFS, con reportes trimestrales muy buenos y conferencias donde uno puede entender lo que está pasando con el Perú. Este cuadro me gusta mucho porque la línea azul, por ejemplo, son las utilidades del Banco de Crédito, desde el año 98, como pueden ver hoy está encima de 5.000 millones, y la línea verde son las utilidades de Interbank.
A la derecha están BCP, BBV, Scotia Interbank, y claramente se ve que el banco líder del sistema ha sido BCP, con una tasa de 11% de crecimiento de las utilidades desde el 2010, lo que ha significado un aumento de 330%. El BBV segundo, con 100%, es decir, solo ha aumentado en los últimos 14 años 100% sus utilidades, o sea, 5.3% anual. Interbank 4.2%, bajísimo. Las utilidades de Interbank del año 2024 están casi iguales que las del 2017 o 2014, o sea, hace 10 años que tiene las mismas utilidades. Y el Scotiabank que tuvo un buen momento y ahora se está desinflando con una tasa de crecimiento de 2.3% en los últimos 15 años. ¿Por qué pongo este cuadro? Porque efectivamente la pandemia ha golpeado mucho a Interbank, pero con este crecimiento de la demanda interna yo creo que podrían recuperar algo de ese crecimiento y este gap se podría cerrar, salvo que sea un tema de management, que efectivamente el management no haya podido generar lo que ha generado el banco de crédito, que tiene un fondeo muy barato, tiene YAPE, tiene claramente es el líder del mercado. Pero podría ser de que veamos una sorpresa positiva en el caso de Interbank y se cierre algo este gap. Como digo, salvo que sea un tema de management, ¿no? Y este es el cuadro que pongo siempre, este es Credit Corp. Credit Corp está muy por encima de lo que era el precio del 2014, mientras que Interbank está en los precios del 2013. Entonces, podría ser que este nuevo crecimiento de la demanda interna que se mejore un poco. Claramente, Credit Corp es el banco líder y es el que tiene mejor ROE, y Credit Corp con mi banco y BCP tienen el 50% de las utilidades del sistema financiero y el 90% de la torta en transacciones electrónicas. Pero hay otras empresas en el Perú, y esto puse un cuadro porque la gente se olvida que las empresas en el Perú le está yendo muy bien. Este es el cuadro desde el IPO en retail, tenía menos de 100 millones, de 200 millones de soles de utilidad, hoy día está en 1000. Bacus, ni qué hablar porque Bacus es la historia de éxito del monopolio de una empresa en el Perú, solo crecen las utilidades. Ferreycorp, miren lo bien que le ha ido en los últimos 20 años, de 2005, en verdad con su volatilidad, pero crece. Origen, que era lo que era en generación, estoy hablando de empresas líderes en sus mercados que crecen casi todos los años en utilidades y son consistentes, son los que se llaman las compounders. Estas son las empresas que uno tiene que buscar quedarse. Hay otras empresas que también crecen, pero con más volatilidad. Licorp ha tenido sus grandes baches a raíz de este experimento que hicieron en desprenderse de su foco de consumo interno peruano, de ser la empresa líder, y empezar a comprar cosas en otros países que no relacionan el tema de la soya, el problema del derivado que tuvieron, invertir en Brasil si tener la experiencia. Entonces, pero está regresando y se ven, es una empresa que crece en utilidades, una SEM también. Minsur y Buenaventura es la minería, como pueden ver, es una empresa que se reinventó y claramente hoy día está mucho mejor de lo que estaba en la década pasada. Eso es cambio de management, buenas inversiones, un equipo de primer nivel. Minsur realmente es la estrellita, decía yo, de la minería. Y Buenaventura está por verse, recién arrancan sus proyectos nuevos. San Gabriel, 10 años, casi 10 años consecutivos en que perdió plata, salvo el 2022. Entonces, hay que ser selectivos, pero en general las empresas peruanas les va bien. Apuesten por empresas peruanas. Conclusiones: empresas peruanas, salimos de la recesión. Financiero, Cricol con mucho músculo, y IFS va a recuperar utilidades. RIMAC hay nuevo gerente de inversiones, eso debería mejorar su retorno por inversiones. Energía, Origen, que es la energía generación, es lo único que queda. Engie viene mal en los últimos 10 años, vamos a ver si se recupera. Alicor ya ha recomprado el 40% de la empresa, queda muy poquito lamentablemente. Minería Minsur, como dije, cementos acero, me preocupa mucho lo de las tarifas en Estados Unidos, porque no sé si se acuerdan que tuvimos la invasión del cemento turco después de la pandemia. No sé si vaya a venir cemento turco de nuevo y le golpea al cemento. En retail, a mí me parece que en retail está regalada. Vamos a ver lo mal que viene el primer trimestre por el tema muy complicado de la caída del techo, pero en retail es una empresa muy sólida. Las AFPs, vamos a ver qué pasa con la ley en junio. Sería terrible para el mercado accionario que venga otro retiro, terrible, sería muy malo. Y la fórmula del float, que para muy pocos, algún día se la explicaré, de la SBS, los obliga a las AFPs en ciertos momentos a vender y a generar venta, y eso le genera menores retornos para los pensionistas. Es una pésima fórmula de la SBS que le ha hecho mucho daño, yo creo, que al mercado. Los márgenes de las empresas han aumentado
y las empresas grandes tienen historias claras de inversión con buenos dividendos. Yo creo que si uno descontara el efecto político, Perú debería crecer los siguientes 4 o 5 años a 15% anual en retorno de su mercado de acciones, sin ninguna duda. La bolsa está barata, pero se viene el tema político y un potencial retiro adicional de las AFPs. América Latina me encanta. Yo creo que el tiempo es ahora. El viejo ciclo se va, desaceleración económica muy fuerte, un dólar fuerte, los gobiernos de izquierda, la inmigración de Venezuela, Argentina que se deterioraba, se querían apropiar los fondos de pensiones y fuerte inseguridad que eso sigue, ¿no? Pero el nuevo ciclo empieza, crecimiento económico regresó en algunos países como Perú, como Chile, el dólar se siente que tocó techo, ya las evaluaciones fueron muy altas, se viene centro derecha, Argentina lidera el esfuerzo liberal, se vienen elecciones, salvo Perú, México, Colombia y Chile van a aumentar el dinero de las AFPs, eso es bueno para las inversiones, y los gobiernos empiezan a parecer más duros con la delincuencia. Entonces, a mí me gusta, yo estoy invirtiendo en Chile, Brasil, Argentina mantengo. Inversiones globales, Estados Unidos fue la estrella de los últimos 15 años, pero está sobreextendido. Creo que hay que empezar a diversificar en otros lados, se lo hemos dicho los últimos 6 meses, saquen dinero de tecnología, vendan tecnología a Estados Unidos, si quieren quedar en Estados Unidos, métanse en el S&P, y si se meten al S&P, métanse al Equal Weighted y no al Market Cap Weighted, que es una mejor opción, pero inviertan en Asia, inviertan algo en China, inviertan en Europa, lo dijimos en septiembre, lo dijimos en diciembre, y ha sido increíble ese retorno. Para los que invirtieron en la estrategia 60-40, este es un cuadro bien bonito, la línea azul es la inflación, y este es el retorno de la estrategia 60-40 en un fondo que tiene BlackRock, no le ha ganado ni a la inflación en los últimos 10 años. Y los que invirtieron a largo plazo en bonos del Tesoro de Estados Unidos han perdido 30% en los últimos 15 años y 50% en los últimos 7 años. No era el momento. Ahora yo creo que sí es el momento de empezar a invertir en duración en Estados Unidos a largo plazo. Me gusta High Yield. Les dijimos en diciembre que estaba muy caro. Ya recuperó, como pueden ver, ha subido el spread de 2.50 a 4.30. Yo creo que ya es el momento de empezar a añadir High Yield. En acciones, Estados Unidos era monotemático. Corrigió algo, pero creo que no es lo suficiente. Yo creo que hay que bajar en los rebotes. No está en recesión. No creo que haya una situación de que corrija 30, 40%. Estados Unidos, si quieren invertir, es mejor en equal weight, empezar a mirar small cap, que está muy deteriorado. América Latina está muy barata. Chile, Brasil y Perú son las monedas más atractivas. Chile, con la elección de derecha que se viene, va a volar. Europa está 40% más atractivo de Estados Unidos. Hay que moverse hacia Alemania, UK, Italia. Me gustan esos 3 países. China no sale del problema porque está flojo, pero hay que empezar a comprar en estos 6 meses. China es el 17% de la economía y los IPOs de China se van a ir a UK, ya no van a irse a Estados Unidos. Por eso me gusta UK porque va a agarrar liquidez y me gusta China porque está barato. Renta fija a corto plazo sigue siendo bueno, 4.50, sin riesgo, excelente. Invertir en fondo de propiedad con garantías me gusta mucho. Y añadir high yield Estados Unidos, que ya recuperó valor. Me gustan los bonos de las empresas líquidos, con altos cupones, mediana duración. Vamos a dar unos ejemplos. Buenaventura paga 7.3%, Ecopetrol 9%, en soles pero el Soberano 2037 paga 7%. Busquen cupones altos, ancles en cupones altos porque van a desaparecer en algún momento. Managers buenos en LATAM High Yield de LATAM, que pagan 11% anual, y los bonos VAX que habían desaparecido han regresado, importante tener en sus carteras. En alternativos real estate, almacenes y bodegas sigue siendo lo mejor porque el logístico va a ser un temón ahora con tomo las tarifas. Oficinas todavía no, ni multifamily, deuda privada con garantías reales o fideicomisos. Creo que esos son buenos productos. Private equity está con problemas en general en la industria global porque se les ha subido las tasas de interés, entonces sus inversiones apalancadas tienen más gastos y aparte no hay exits. Y como no hay exit, no pueden devolver el dinero a los inversionistas. Entonces todavía no entraría y Venture Capital el mismo problema a la espera de IPOs. ¿Cómo distribuir ese portafolio? Del famoso 60-40, pasamos a cash de 25, o sea, nosotros sí fuimos bien agresivos, de 60% de acciones dijimos bajen a 25 y aumenten cash. Hoy día, parte de ese cash lo invertiríamos en más renta fija porque ha recuperado el high yield y se están pagando buenos de buenos cupones y se han aparecido
fondos de deuda privada con tasas muy atractivas y buenas garantías. Todavía no aumentaría acciones, y lo que aumentaría en acciones lo haría en Europa, en América Latina y algo en China. No invertiría más en Estados Unidos. Y alternativos bajaría. ¿Por qué bajaría en alternativos? Porque el alternativo funciona muy bien como una medida de diversificación, pero cuando se caen las acciones y están tan baratas en Europa, en América Latina, el retorno es mucho mayor y mucho más líquido. O cuando la renta fija me paga 8, 9, 10% con liquidez, ¿para qué estoy comprando un alternativo que no tiene liquidez? Entonces, bueno, disculpen la corrida al final. Si tienen algunas preguntas, encantados de poder recibirlas. En verdad nos hemos quedado solo con 5 minutos. Ya saben, voy a dejarles el... A ver, un ratito voy a... bueno, vamos a dejarles, bueno, para cualquier consulta adicional, nos pueden escribir al correo de Capia, clientes@capia.pe, o mandarme un WhatsApp. Mi correo y mi WhatsApp lo tienen muchas personas. Vamos a estar mandando la presentación una vez que la podamos editar. Siempre encuentro correcciones que hacerle a la presentación. Cualquier inquietud adicional, por favor, se comunican con nosotros. Algo que es bien importante y creo que me faltó decirles es: las inversiones no son emocionales, son racionales. El mercado no le importa si nosotros estamos muy tristes porque se ha caído una opción o no, le importa cero, un pepino. Entonces, analicen racionalmente sus inversiones, adecúense a lo que viene en el mundo, tomen los riesgos. Y si ustedes tienen hoy día algún banquero que está tocado por los nervios, no está dispuesto a tomar decisiones activas, siente que él tiene la solución para solucionar el mundo y ven que eso lo ponen en su portafolio, tengan mucho cuidado, porque en estos momentos hay que ser racional, no emocional. Hay que no tener una posición ideológica. Las posiciones ideológicas solo van a hacer que tus portafolios retornen menos o negativo. Nadie tiene la solución a los problemas hoy día. Uno tiene que invertir racionalmente, enfocado en riesgos. Muchas gracias a todos por su participación. No pude responder las preguntas. La siguiente vez trataré de que tengamos más tiempo, y hasta el siguiente Café con Capi.